Hola, soy Miguel Ardila. Melanie Rúa, Ahora Mercado, Natalia Pantoja. Somos estudiantes de primer semestre de Medicina de la Universidad Simón Bolívar. a continuación trataremos sobre un tema que es bastante importante y que nos ha afectado mucho a nivel nacional y también a nivel mundial. Este tema es la desnutrición. les diremos cosas muy precisas sobre esta temática, como las clases de desnutrición que hay, el porcentaje de desnutrición que existe, y tanto en Colombia como en el mundo. Igualmente también se darán los resultados de una encuesta que realizamos para saber cuánto sabían las personas sobre la desnutrición. Espero que lo disfruten. Antes de empezar a hablar de todo lo que conlleva la desnutrición, debemos de empezar por decir lo que significa esta. El término desnutrición es un término que ya ha sido adoptado en la terminología del hospital, ya que antes existían diferentes nombres para determinar un mismo padecimiento a los pacientes. Por ejemplo, se decía hipotrepsia, atrofia de parros, consumación, malnutrición, entre otras. Estas sencillamente son distintos grados de un mismo padecimiento de etimología variada. Hoy en día ya denominamos genéricamente estos padecimientos con el nombre de desnutrición. En sí, la asimilación deficiente de alimentos por el organismo conduce a un estado patológico de distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas. Esto es lo que llamamos hoy en día desnutrición. Esta condición se puede dar tanto en adultos como niños, y siempre es importante que estemos pendientes cuando notamos algún cambio negativo en las personas referente a su condición física, ya que esta nos ayuda mucho a detectar a tiempo cuando ésta tiene desnutrición, para que podamos así poder brindarle un tratamiento oportuno y que estas personas, como suele suceder en muchos casos en niños, no llegue a la lamentable muerte, ya que eso es lo que hemos podido observar en nuestros tiempos. Profundizando más sobre el tema, nos damos cuenta que existen tres tipos de desnutrición: desnutrición crónica, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda grave o severa. La desnutrición crónica es la que sufre un niño cuando presenta un retraso en su crecimiento. Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecte el desarrollo físico e intelectual del niño. La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, a veces es invisible y recibe menor atención. La desnutrición aguda moderada. Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que corresponde a su relación con su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está debajo del estándar de la referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que éste empeore. Y por último, nos encontramos con la desnutrición aguda grave o severa. Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del estándar, teniendo en cuenta la referencia de su altura y edad. Se mide también por medio del perímetro del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño, lo cual conlleva un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de la muerte para un niño con este tipo de desnutrición aguda grave es 9 veces superior a la que un niño con condiciones normales. Este requiere atención médica urgente. Bueno, ahora, ya que hemos tocado con profundidad el tema de la desnutrición y hemos entendido globalmente lo que esta significa, hablaremos un poco sobre la desnutrición en Colombia, tomando como referencia un artículo de la revista de Semana titulado Desnutrición en Colombia, no solo una cuestión de hambre. En Colombia, el año pasado, murieron 321 niños por desnutrición según la Defensoría. Y todo esto parte de unas ideas planteadas en este artículo. La primera idea es que la desnutrición no está simplemente ligada con la extrema pobreza. Por ejemplo, en La Guajira, la crisis humanitaria se vio agravada con la llegada
de familias que huyeron de la escasez que se vive en Venezuela. Así que en La Guajira y quizás en otros departamentos se presentaron casos de muerte por desnutrición de niños de origen venezolano. Ahora, existen otros factores que agudizan la situación de la desnutrición, tales como la falta de apoyo por parte de los padres y de las familias de los niños que tienen esta situación. Muchos de los niños que fallecen por desnutrición ni siquiera son registrados, así que el Estado totalmente desconoce su existencia. Otros de los niños simplemente se brindan las ayudas, pero los padres no las aceptan. Esto se ha evidenciado en algunas noticias que hemos visto en las redes sociales de cómo los padres impiden que las autoridades se lleven a sus niños a hospitales donde estos puedan tener un mejor tratamiento para salir de la situación. La corrupción y la mala administración de los recursos de los departamentos hace que las inversiones por parte de ciertas entidades públicas o privadas para atacar el problema no lleguen a los niños que en realidad las necesitan. Primero, todos recordamos aquella noticia de los estudiantes de un colegio del Cesar que eran obligados a posar para una foto con un mismo plato de comida, pero después estos mismos tenían que extender sus manos para recibir una mínima porción de comida sobre las palmas de sus manos. Todos sabemos que también la contaminación es una de las causas que agudiza la situación de los niños que padecen desnutrición. Por ejemplo, sabemos que La Guajira, uno de los pocos ríos con los cuales este departamento cuenta, se ha visto afectado por multinacionales que para la extracción de minerales para realizar su trabajo utilizan indiscriminadamente el agua que estas personas utilizan para subsistir. Sumándole a esta situación el hecho de que el suelo de La Guajira no es un suelo muy productivo, entonces estas personas en realidad son pobres y por vivir en las zonas que viven se les es difícil obtener los alimentos para que puedan tener niños sanos. Entonces todas estas son situaciones a las cuales el Estado tiene que tener prioridad y tiene que solucionarlas. Por eso es el ver la desnutrición no solo como listo, el niño pobre que le da desnutrición, no, porque en realidad vemos muchos casos de las capitales como hay desnutrición. La Guajira no es el único lugar donde hay desnutrición, donde se mueren niños por desnutrición. También hay muchos casos de madres gestantes que ya tienen desnutrición. Tenemos que tener muy en cuenta que la mayoría de niños que fallecen por esta enfermedad son menores de 2 años y tenemos que tener en cuenta que esa etapa, lo que se denomina primera infancia y a lo que ciertos programas les tienen prioridad, es la etapa donde es del desarrollo físico y cognitivo del niño. Así que si el niño está enfermo en esas etapas, el niño nace con problemas, vamos a tener como resultado un niño que no se ha desarrollado completamente. Entonces es ver al niño desnutrido también como víctima quizás de la corrupción, como víctima de la desigualdad, como víctima de la inequidad, hasta en su propia población, porque también nos encontramos con muchos casos, muchas poblaciones, y eso lo mencionan en este artículo, en el que los porcentajes de niños desnutridos son mucho más altos que los porcentajes de adultos desnutridos. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando y hay que tratar de solucionarlo. Hablaré un poco sobre la desnutrición y los casos que se han presentado. Tenemos que tener en cuenta que el panorama mundial no es para nada alentador. El año pasado, 108 millones de personas padecieron de hambre severa, 29 millones más de los registrados en 2015. Según la Unión Europea, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y las Naciones Unidas, que combinan esfuerzos y metodologías nuevas para entender lo que está ocurriendo, explican que las principales causas de hambruna serían por fenómenos del Niño, conflictos armados y aumento de precios. También tenemos que tener en cuenta que por el parte del territorio nacional, es decir, aquí en Colombia, Córdoba, Meta y Nariño sumarían el 75% de estas prematuras muertes. En Colombia, los lugares con mayores índices de muerte de niños por desnutrición son La Guajira y el Chocó.
Entre los afectados estaban niños indígenas, afrocolombianos y menores de 1 año. ¿Cómo puede ser posible esto? El departamento con menor tasa de desnutrición es Antioquia, según informa el Instituto Nacional de Salud, o también conocido como INS. Además, la tasa de mortalidad por desnutrición nacional es de 0,3 muertes por 1.000 menores de 5 años. Y no es para nadie un secreto que la corrupción ha sido uno de los detonantes para que estos casos se sigan presentando. En La Guajira, por ejemplo, en los últimos 2 años ha recibido 8 veces más presupuesto de lo que estaba acostumbrado a recibir. Pero el desvío de recursos se encargó de dañar todo este avance en la comunidad guajira, hasta el punto en que solo 6 años el departamento ha tenido 5 gobernadores, 4 de ellos están presos. Es una locura total. Y uno de los casos más impresionantes de esta grave situación es la de Yosaila Puchaina, de 3 años de edad. Fue identificada la menor que llegó con un cuadro crónico de nutrición a la cabecera municipal de Riohacha. ¿Qué está pasando? Por Dios, solo es una bebé. En La Guajira los niños se siguen muriendo de hambre, no tienen agua, alimentos, transporte y menos un servicio de salud digno que mitigue el daño que deja la ausencia de estas necesidades básicas. Aunque la situación no es para nada desconocida para el país, para el resto de nosotros, nada parece cambiar, e incluso la impresión que hay es que tiende a empeorar. En los 3 meses que lleva el 2018 han fallecido 17 menores de edad en clínicas de Barranquilla y La Guajira. Yosaila tenía 3 años y fue la última de ellas. A la cabecera municipal de Riohacha llegó este miércoles un cuadro crónico de nutrición del que nadie la pudo salvar y desafortunadamente murió. En la descripción de este video les dejaremos un link de nuestra página web donde pueden ir y encontrar información más detallada acerca de este tema que nos afecta a todos. Igualmente podrán encontrar un espacio donde hay diferentes tipos de voluntariado donde ustedes pueden ayudar a erradicar este problema y otros diferentes problemas que existen en el mundo. Esperamos que nuestra temática les haya gustado y les haya servido para culturizarnos más sobre este tema. Por favor, no olviden darle like a nuestro canal de YouTube, suscribirse y por favor compartir este video que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, chao.